Hola, hola, buen día, alumnos. Bienvenidos a otra clase práctica de contabilidad básica. En el día de hoy vamos a analizar y vamos a resolver el trabajo práctico número 5 referente al rubro créditos por ventas y otros créditos. Veamos qué nos pide el enunciado que nos dan. Nos dicen que las transacciones que se detallan en los distintos casos son efectuadas por la empresa Distrimac, Sociedad de Responsabilidad Limitada, que se encuentra inscripta en el IVA, es decir, que es responsable inscripto en el impuesto al valor agregado. Caso A, depuración de créditos por venta. Nos dice que al día 1 de julio del 2022, el rubro créditos por venta está constituido del siguiente modo. Deudores por ventas tiene un saldo de 597.000, deudores moroso un saldo de 228.000, deudores en gestión judicial un saldo de 90.800 pesos, deudores en moneda extranjera nos da un saldo de 44.860 pesos, documentos a cobrar tiene un saldo de 159.000 pesos, documentos a cobrar morosos un saldo de 61.400 pesos, y la cuenta intereses positivos a devengar tiene un saldo de 24.400. Este saldo obviamente está entre comillas, lo que implica que está restando. ¿Por qué? Porque la cuenta intereses positivos a devengar es una cuenta regularizadora del activo. Si bien nace con saldo acreedor, pero regulariza el activo. ¿A quién regulariza? Al rubro créditos por venta. Es decir, que total del rubro créditos por ventas al 1 de julio del 2022 es por un valor de 1.156.660 pesos. Después nos dan una serie de operaciones, de transacciones que ocurren durante el mes de julio y nos piden que A, registrar contablemente en el libro diario las operaciones acaecidas durante el mes de julio, determinando las variaciones patrimoniales, mostrando la incidencia en cada elemento de la ecuación contable. Y B, determinar la composición cualitativa y cuantitativa del rubro créditos por ventas al 31 de julio del 2022, que es la fecha de cierre de los estados contables. Y luego nos dice que para el cumplimiento de lo antes solicitado tengan en consideración las siguientes alternativas. Y nos dan tres alternativas. La alternativa 1 es que la empresa no tiene constituida previsión para deudores incobrables. La alternativa 2, que la empresa tiene constituida una previsión para deudores incobrables a la fecha de cierre por un valor de 44.600 pesos. Y la alternativa T nos dice que la previsión para deudores incobrables a la fecha de cierre asciende a 41.800 pesos. Bien, ¿nosotros qué tenemos? Nosotros lo que tenemos acá, para hacer la resolución, a nosotros nos dieron que el rubro créditos por venta al 1 del 7 del 2022 está constituido de esta forma, que es la que acabamos de leer. Lo que tenemos que hacer es ver todas las transacciones que ocurrieron, registrarlas contablemente y luego determinar los nuevos saldos y ver los mismos con las distintas alternativas. ¿Sí? Perfecto. Bien. ¿Qué nos dice? El punto número 1 nos dice que el día 4 del 7 del 2022, el encargado del sector cuenta corriente de la empresa informa que a esa fecha se encuentran atrasados en el pago créditos en cuenta corriente por un total que asciende a la suma de 25.640 pesos. Es decir, acá tenemos un enunciado, este enunciado lo tenemos que traducir en ¿qué? En los documentos comerciales correspondientes. ¿Qué documento comercial tenemos en este caso? En este caso tenemos un informe del sector cuentas corrientes que nos informó que hay un conjunto de deudores en cuenta corriente que no pagaron a su vencimiento. ¿Estamos? Bien. ¿Qué variación patrimonial me genera esta situación? Nosotros en este caso, al tener
los deudores en cuenta corriente que no nos pagaron, estos automáticamente pasan a ser ¿qué? ¿Qué condición tienen? Pasan a ser deudores morosos. Es decir, que el activo, cuando vemos le analizamos la variación patrimonial, tenemos ¿qué? Tenemos un incremento en el activo. El incremento en el activo está dado ¿por qué? Porque hay muchos deudores por venta que se transformaron en ¿qué? En deudores morosos, es decir, que me incrementa el activo y también tengo ¿qué? Tengo una disminución de activo, ¿por qué? Porque le estoy cambiando la situación a esos deudores por venta, es decir, que tengo incremento y disminuciones del activo. ¿Qué ocurre con el pasivo? El pasivo permanece constante y el patrimonio neto permanece constante. ¿Qué variación patrimonial tenemos acá? La variación patrimonial es una variación patrimonial permutativa del activo, es decir, que lo que hice es cambiar un activo por otro activo. Yo ya hice la variación patrimonial, ya tengo el documento comercial. ¿Qué es lo que corresponde que hagamos ahora? Lo que corresponde hacer es la registración contable. Me voy al libro diario. ¿Y cómo registramos contablemente esta operación? Y bueno, nosotros dijimos que teníamos, cuando analizamos la variación patrimonial, incrementos y disminuciones de activos. ¿Qué cuentas me reflejan estos incrementos y estas disminuciones de activos? Y bueno, debitamos la cuenta deudores morosos. ¿Por qué? Porque varios deudores por ventas o en cuenta corriente, al no haber pagado, se transformaron en ¿qué? En deudores morosos. ¿Por qué valor? Nos está dando el enunciado de valor por un valor de 25.640. Y acreditamos ¿qué cuenta? La cuenta deudores por venta. ¿Por qué valor? Por 25.640 pesos. ¿Sí? Bien. Verifico que los débitos sean iguales a los créditos, que el asiento se encuentre balanceado y obviamente el asiento está bien hecho. Una vez que hago la registración contable, ¿qué corresponde que hagamos ahora? Lo que corresponde hacer es la mayorización. ¿Sí? Yo acá al costado ya le puse todas y cada una de las cuentas con los saldos que teníamos que nos daban al inicio el enunciado. ¿Sí? Obviamente, yo para la mayorización estoy utilizando por un tema práctico simplemente una T. ¿Sí? Bien, yo tengo la cuenta de deudores morosos. La cuenta de deudores morosos la tengo, ¿cómo? La tengo debitada por 25.640. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me voy al libro diario y ¿qué es lo que hago? Mayorizo la cuenta deudores morosos, tiene un débito de 25.640 pesos. ¿Sí? Y luego tengo también la cuenta deudores por ventas que tiene un crédito. ¿Por qué valor es el crédito de la cuenta de deudores por venta? Por un valor de 25.640. ¿Estamos? Acredito la cuenta de deudores por venta por 25.640 y voy obteniendo los saldos a ese momento. ¿Estamos? Bien. Continuamos con el punto siguiente. El caso número 2 nos dice que el día 11 de julio del 2022, un deudor por venta abonó con cheque cargo banco macro su deuda de 29.400 pesos en la fecha convenida. Es decir, ¿qué documento comercial me respalda este enunciado? El documento comercial que tengo, en este caso es, si me están abonando con un cheque, tengo el cheque y también tengo un recibo, es decir, que tengo el cheque y tengo el recibo como documento de respaldo de esta transacción. ¿Por qué valor? Por el valor de 29.400 pesos. Analicemos ahora la variación patrimonial. ¿Qué variación tengo? Acá lo que estamos haciendo es, estamos recibiendo un cheque. Si nosotros recibimos un cheque, ¿qué efecto me genera esto sobre la ecuación contable? En este caso, sobre el activo, está ingresando un recurso. Quiere decir que me incrementa el activo. ¿Por qué? Porque por el ingreso de ese recurso, en este caso, ingresa dinero a través de un cheque. Pero ¿qué ocurre también? Tengo una disminución de activos. ¿Por qué? Porque me están cancelando un derecho de cobro que nosotros teníamos. Ese derecho de cobro, al ser cancelado, me genera una disminución en el activo. Es decir, que tengo aumentos y disminuciones de activo. ¿Qué pasó con el pasivo? El pasivo permanece constante. ¿Y qué pasó con el patrimonio neto? El patrimonio neto permanece constante.
Es decir, que tuve incremento y disminuciones de activo, el pasivo permanece constante y el patrimonio neto permanece constante. ¿Qué variación patrimonial tengo en este caso? Tengo una variación patrimonial permutativa del activo. ¿Estamos? Bien, yo ya tengo el documento comercial, ya hice la variación patrimonial, que es lo que corresponde que hagamos nosotros. Corresponde hacer la registración contable. ¿Qué es lo que ingresa a la empresa? A la empresa ingresa un cheque, en este caso un cheque cargo Banco Macro porque estamos recibiendo un cobro. Este cheque es un cheque de tercero. Como es un cheque de tercero, ¿qué cuenta la que recibe lo que ingresa? Ingresa a través de la cuenta caja por 29.400 pesos. ¿Sí? Y luego tengo la cuenta deudores por venta, porque acreditamos la cuenta de deudores por venta porque me está disminuyendo el saldo de esa cuenta. Estamos cobrando parte de ese derecho de cobranza que nosotros tenemos. ¿Cómo hacemos? A través de la acreditación de la cuenta deudores por venta. Verificamos que los saldos, verificamos que los débitos sean iguales a los créditos, que el asiento se encuentra balanceado, el asiento está bien registrado, y luego de la registración contable, que es lo que corresponde que hagamos, corresponde hacer la mayorización. Como nosotros nos estaban pidiendo que determinemos la composición cualitativa y cuantitativa del rubro créditos por venta, únicamente nos vamos a limitar a mayorizar las cuentas de este rubro, ¿sí? Por eso es que no vamos a mayorizar la cuenta caja. ¿Estamos? Bien. En este caso, ¿qué cuenta tenemos? Tenemos la cuenta deudores por venta. ¿Por qué valor tengo la cuenta de deudores por venta? La cuenta de deudores por venta la tengo acreditada por 29.400. Me voy al mayor de la cuenta de deudores por venta por un valor de 29.400 pesos. La acredito y obviamente ya tengo cargado la fórmula y me va tirando, me va dando el saldo a esa fecha. ¿Estamos? Perfecto. ¿Cómo hice la mayorización? Vuelvo a repetir, ¿no es cierto? Pasamos del libro diario al libro mayor los importes correspondientes. En este caso, la cuenta de deudores por venta la tengo acreditada en el libro diario por 29.400 pesos, voy al mayor y la acredito por los 29.400 pesos. ¿Sí? Bien, continuemos. El punto número 3. El punto número 3 nos dice que el día 12 de julio del 2022, el abogado de la empresa informa que un deudor moroso que adeuda la suma de 25.000 pesos se presentó a convocatoria de acreedores, por lo que se está realizando las gestiones necesarias para que la empresa se presenta en el concurso. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿Qué documento comercial tenemos acá? Tenemos un informe del abogado. El informe del abogado que nos está diciendo este deudor se presentó a convocatoria de acreedores, por lo cual nosotros tenemos que ir a reclamar ese crédito en esa convocatoria o en ese concurso de acreedores que tenemos. Por eso tenemos como documento de respaldo el informe que nos da el abogado. Veamos qué efecto nos genera esta situación en la ecuación contable básica. Veamos qué variación patrimonial. ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros teníamos un derecho de cobranza que, si bien estaba en mora, ¿no es cierto? Hoy ese derecho de cobranza se lo estamos dando al abogado. ¿Para qué? Para que se presente en el concurso. Es decir, ¿qué efecto me genera? Por un lado, tengo una disminución en mi activo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tengo los deudores morosos que me disminuyen el activo, pero a su vez también tengo un incremento en el activo. ¿Por qué el incremento del activo? Porque estoy cambiando la condición que tenía ese deudor, ese derecho de cobranza. ¿Por qué? Porque se lo estoy dando o estoy pasando al abogado para su cobranza. ¿Qué pasó con el pasivo? El pasivo permanece constante. ¿Y qué pasa con el patrimonio neto? El patrimonio neto permanece constante. ¿Estamos? ¿Qué variación patrimonial me refleja esta transacción? Es una variación patrimonial permutativa del activo. ¿Estamos? Bien, verifico que los débitos sean iguales a los créditos, como les digo siempre, el asiento se encuentra balanceado. Una vez que yo ya hice la registración contable, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ir a hacer la correspondiente mayorización.
En este caso, en el asiento número 3, tengo una nueva cuenta que se llama deudores en gestión judicial. La cuenta de deudores en gestión judicial ya teníamos nosotros un saldo de 90.800 pesos según nos había dado el enunciado, que era el saldo al día 1 del 7 del 2022. En este caso, la tengo debitada ¿por qué valor? Por un valor de 25.000 pesos. Lo que corresponde hacer es debitarla por los 25.000 pesos. ¿Sí? ¿Y de dónde? ¿Y qué tengo que acreditar? La cuenta deudores morosos. Me voy al mayor de la cuenta de deudores morosos y acredito los deudores morosos por los 25.000 pesos. ¿Estamos? Bien. Veamos ahora el enunciado del punto número 4. Nos dice que el día 16 de julio del 2022 se cobra en efectivo la suma de 15.300 pesos correspondiente a créditos morosos. ¿Sí? Entonces, lo que estamos haciendo nosotros en esta fecha es un crédito, un derecho de cobranza que teníamos, que se encontraba en mora, lo estamos cobrando en este momento. ¿Qué documento comercial respalda esta cobranza? Obviamente, cada vez que nosotros cobramos, lo que tenemos es un recibo. ¿Sí? Es decir, que tengo un recibo, ¿por qué valor? Por un valor de 15.300 pesos. ¿Estamos? Tengo un recibo por 15.300 pesos. Veamos qué variación patrimonial me genera esta cobranza. Si yo estoy cobrando, ¿qué significa? Que ingresan recursos a mi empresa. Esos recursos que ingresan me generan ¿qué? Me generan un incremento en el activo. ¿Y qué es lo que me disminuye? Yo tenía un derecho de cobranza, como lo estoy cobrando, o parte de ese derecho lo estoy cobrando, me genera una disminución del activo. El pasivo permanece constante y el patrimonio neto permanece constante. ¿Qué variación patrimonial tengo acá? Tengo una variación patrimonial permutativa del activo. Estoy cambiando un activo por otro activo. Ya hice la variación, tengo el documento comercial y con el documento comercial en mano lo que tengo que hacer ahora es la registración contable. ¿Qué me ingresó? Me ingresó dinero en efectivo. ¿Qué cuenta? ¿Por qué cuenta ingresa el dinero en efectivo? A través de la cuenta caja. Debito la cuenta caja por los 15.300 pesos. Y me están cancelando un derecho de cobro que lo tenía reflejado en la cuenta de deudores morosos, es decir, que acredito la cuenta de deudores morosos por 15.300 pesos. El asiento se encuentra balanceado, que es lo que corresponde que haga ahora después de la registración contable, tengo que hacer la mayorización. En este caso me fijo cuáles son las cuentas que componen el rubro créditos por venta y otros créditos. En este caso, la cuenta que compone el rubro crédito por venta es la cuenta deudores morosos, que la tengo acreditada por 15.300 pesos. Me voy al mayor de la cuenta de deudores morosos y la acredito por los 15.300 pesos. ¿Sí? Bien, vamos a ver ahora el caso número 5. El caso número 5 nos dice que el día 19 de julio del 2022, el abogado de la empresa informó que un deudor moroso por 43.600 pesos se declaró en quiebra, considerándose imposible su cobranza. Es decir, a mí el abogado de la empresa me informa, es decir, qué documento comercial tengo que respalda esta transacción. Tengo un informe del abogado. ¿Estamos? Es decir, que el documento comercial de respaldo es el informe del abogado. Y me está diciendo que este deudor se declaró incobrable, es decir, que no le voy a poder cobrar. Este derecho de cobranza que nosotros tenemos se transforma en ¿qué? Se transforma en una pérdida. ¿Por qué? Porque no lo voy a poder cobrar. ¿Qué efecto me genera esta situación en la ecuación contable básica? Por un lado, yo tengo una disminución del activo, porque yo tenía un derecho de cobranza que ya no lo voy a poder cobrar. Es decir, que ese derecho de cobranza me disminuye. ¿Y en qué se transforma? Se transforma en un resultado negativo. ¿Y dónde me inciden los resultados negativos dentro de la ecuación contable básica? Me inciden dentro del patrimonio neto, dentro de los resultados, como una disminución del patrimonio neto. Es decir, que yo tengo unas disminuciones de activo y tengo una disminución del patrimonio neto como consecuencia del resultado negativo que me generó esta situación.
¿Qué variación tengo acá? El pasivo permanece obviamente constante. ¿Qué variación patrimonial me genera esta situación? Una variación patrimonial modificativa simple de resultado negativo. ¿Sí? Ya hice la variación, tengo el documento comercial que es el informe del abogado, lo que corresponde hacer en este caso es la correspondiente registración contable. En la registración contable, ¿qué dijimos que teníamos? Que nos generaba una pérdida. ¿Qué cuenta representa esa pérdida? La cuenta deudores incobrables. ¿Estamos? ¿Y con qué cuenta debo acreditar? Como me disminuyó ese derecho de cobranza, tengo que acreditar la cuenta deudores morosos. ¿Por qué valor? Por un valor de 46.300 pesos. Verifico que los débitos sean iguales a los créditos, que el asiento esté balanceado, y lo que corresponde hacer ahora corresponde hacer la mayorización correspondiente. De estas cuentas, ¿cuáles cuentas son las que componen el rubro créditos por venta? En este caso, la cuenta deudores morosos. La cuenta deudores morosos la tengo acreditada por un valor de ¿cuánto? Por un valor de 43.600 pesos. ¿Estamos? Bien. Acá tenemos que tener en consideración, yo lo voy a dejar resaltado en el caso de este enunciado, que es el punto número 5, porque nos pedían tres alternativas, y en este caso estamos viendo la alternativa número 1. Las otras alternativas tienen que ver con este punto. ¿Estamos? Bien. Vamos a ver ahora el punto número 6. El punto número 6 nos dice que el día 23 de julio del 2022, el encargado del sector cuenta corriente informa que un documento por 12.800 pesos, cuyo vencimiento operó el día 22 del 7, es decir, el día anterior, no fue cancelado por su cliente. ¿Qué situación tenemos acá? Al igual que en el caso de los deudores, los documentos es exactamente igual. Cuando un documento no es cobrado en la fecha que corresponde, ¿qué es lo que pasa? Automáticamente entra en la situación de moroso. ¿Sí? Cambia su situación. ¿Quién nos informó? Nos informó el encargado del sector cuenta corriente, es decir, que yo, ¿qué documento comercial tengo para respaldar esta transacción? Tengo un informe del sector cuenta corrientes. ¿Estamos? Analicemos la variación patrimonial que me genera. La variación patrimonial, en el caso, al igual que en el caso de los deudores, lo que yo tengo acá, que tengo un derecho de cobranza, ¿no es cierto? Que estoy cambiando la situación, es decir, que tengo una disminución de activo y a su vez tengo un incremento de activo. ¿Sí? El pasivo permanece constante y el patrimonio neto permanece constante. Lo único que estoy haciendo es cambiando la situación que tenía ese derecho de cobranza que tengo yo a través de un documento comercial. La variación que tengo acá, en este caso, es una variación patrimonial permutativa del activo. Estoy cambiando un activo por otro activo. ¿Estamos? Ya tengo el documento comercial, ya hice la variación, lo que corresponde hacer ahora, ¿qué es? Corresponde hacer la registración contable. ¿Cómo hacemos la registración contable? Con débito a la cuenta documentos a cobrar morosos por un valor de 12.800 pesos y con crédito ¿a qué cuenta? Con crédito a la cuenta documentos a cobrar. ¿Por qué valor? Por un valor de 12.800 pesos. El asiento está balanceado, lo que corresponde hacer ahora es la mayorización correspondiente. Tenemos, por un lado, tengo la cuenta documentos a cobrar morosos, la tengo debitada por 12.800 pesos. Entonces, yo lo que hago es, en este caso, me voy al mayor de la cuenta documentos a cobrar moroso y la debito por el valor de 12.800 pesos. ¿Sí? Y luego tengo la cuenta documentos a cobrar, que la tengo acreditada por 12.800 pesos. Me voy al mayor de la cuenta documentos a cobrar y la acredito por qué valor? Por el valor de 12.800 pesos, que es el valor que obtengo del libro diario. Bien, perfecto. Ya hice ya registramos y mayorizamos la operación número 6. Vamos a ver ahora la operación número 7. La
operación número 7 nos dice que el día 29 de julio del 2022, el sector cuenta corriente informa que el abogado de la empresa un documento moroso por 20.000 pesos con el objeto que inicie gestiones de cobranza en forma extrajudicial. O sea, lo que estamos haciendo acá es, estamos enviándole al abogado de la empresa, porque hay un cliente que no nos pagó y que inicie la cobranza, un cliente moroso, un derecho de cobro moroso, y que inicie la cobranza en forma extrajudicial. ¿Qué documento comercial tengo en este caso? Obviamente tengo el informe del sector cuenta corriente. ¿Qué variación patrimonial? Lo que tenemos acá, al igual que en el caso anterior, es un derecho de cobranza que estamos cambiándole su situación. Es un derecho de cobranza que se encontraba en mora y lo estamos mandando para que el abogado empiece la gestión extrajudicial. Entonces, ¿qué efecto me genera sobre la ecuación contable? Tengo un incremento de activo, ¿no es cierto? Y tengo una disminución de activo. El incremento de activo, porque está dado, porque estoy cambiándole la situación a ese derecho de cobranza que tenía, que estaba en forma moroso, ¿no es cierto? Lo estoy transformando en un derecho de cobranza en gestión extrajudicial, ¿sí? Que era ese derecho de cobranza lo tenía representado a través de qué? Lo tenía representado a través de un documento. ¿Estamos? Bien. Es decir, que tengo aumentos y disminuciones de activo. ¿Qué pasó con el pasivo? El pasivo permanece constante y el patrimonio neto permanece constante. ¿Estamos? Bien. ¿Qué variación patrimonial tengo? Estoy cambiando activos por un activo por otro activo. Tengo una variación patrimonial permutativa del activo. Con el documento comercial en la mano, lo que hago ahora es la correspondiente registración. Es decir, que es lo que tengo, documentos a cobrar en gestión extrajudicial por 20.000 pesos y acredito la cuenta, documentos a cobrar moroso por 20.000 pesos. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Ya hice la registración contable, el asiento está balanceado. ¿Qué corresponde que haga ahora? Corresponde que haga la mayorización. ¿Sí? Voy a hacer la mayorización, entonces tengo documentos a cobrar en gestión extrajudicial. ¿La tenía al inicio? No, no la tenía al inicio, entonces creo la cuenta documentos a cobrar en gestión extrajudicial y la tengo debitada por un valor de 20.000 pesos. ¿Sí? Y tengo la cuenta documentos a cobrar morosos que la tengo acreditada por 20.000 pesos. ¿Tengo la cuenta? Sí. Entonces, ¿qué hago? Acredito la cuenta documentos a cobrar morosos por los 20.000 pesos. ¿Estamos? Bien. Ya hicimos la operación número 7. Vamos a ver ahora la operación número 8. La operación número 8 nos dice, al 31 de julio del 2022, fecha de cierre de los estados contables, la cotización del dólar asciende a 137,25, siendo que la existente al momento de la transacción era de 112,15 y el crédito original era de $400. La fecha de cobro del citado crédito fue pactada para el mes de diciembre del corriente año. ¿Qué es lo que tengo yo acá? Yo tengo una deuda no una deuda, tengo un crédito, un derecho de cobro en moneda extranjera, pero por normas contables, ¿qué es lo que corresponde que hagamos? Nosotros tenemos que contabilizar en qué tipo de moneda. En moneda nacional, tenemos que homogeneizar la moneda. Para cuando hicimos esta transacción, cuando teníamos este derecho, lo que hicimos en ese momento es multiplicar los $400 por el valor de la cotización a esa fecha, por los 112,15, y nos daba el total del derecho de cobranza que teníamos nosotros, ¿no es cierto? Por esos $400, ¿sí? ¿Qué pasa en este momento? Si ustedes se fijan, la cotización al 31 de julio es de 137,25. ¿Es mayor o menor? La cotización al 31 de julio es mayor. Y al ser mayor, ¿qué me genera? Me genera que yo voy a tener un
un derecho mayor de cobranza. ¿Por qué? Porque la cotización a ese momento es mayor y si lo multiplico por los $400, ¿qué pasa? El derecho de cobranza que yo tengo en moneda extranjera va a ser seguramente mayor. ¿Estamos? ¿Qué documentos comerciales me reflejan o con qué documentos comerciales hago yo esta registración contable? Obviamente tengo que tener el informe de cotización. ¿De dónde lo obtengo? Obviamente, dentro de la página del Banco Nacional Argentina me fijo la cotización oficial del dólar a esa fecha y a esa fecha me da 137,25. ¿Sí? Veamos qué variación patrimonial me genera este esta diferencia de cotización. Yo al tener una diferencia de cotización y al ser el dólar mayor, ¿qué efecto me genera sobre el activo? Yo ese derecho de cobranza va a ser mayor. ¿Por qué? Porque al dólar, al incrementar el valor del dólar, yo y al tener mi cuenta, mi derecho en dólares de cobrar y al incrementar el dólar, ¿qué pasa? Voy a tener un derecho mayor. O sea, decir que tengo un incremento en el activo. Y ese incremento en el activo por ese derecho de cobranza, porque incremento de valor, ¿qué me va a generar a mí? Me genera una ganancia, me genera un resultado. ¿Y el resultado dónde lo ponemos? ¿En dónde lo tenemos dentro de la ecuación contable? Dentro del patrimonio neto. Es decir, que voy a tener un incremento en el patrimonio neto como consecuencia del resultado positivo que yo tengo, como consecuencia de que me incrementó el valor del dólar. ¿Estamos? Es decir, que tengo incremento de activos, el pasivo permanece constante y tengo un incremento en el patrimonio neto. ¿Qué variación patrimonial tengo? Tengo una variación patrimonial modificativa simple de resultado positivo. ¿Bien? Perfecto. Ahora bien, vamos a hacer la registración contable. Veamos nosotros cómo obtenemos el resultado y de qué valor es. Nosotros, como teníamos una deuda de $400 y el dólar al momento de, teníamos un derecho de cobro, perdón, de $400 y el valor del dólar a la fecha, a la fecha que nosotros a la fecha de cobro del citado crédito fue pactada para el mes de diciembre del corriente año, pero a la fecha de origen de, esa, de ese derecho de cobro, el dólar estaba a 112,15. Si lo multiplico por los 400, me va a dar ¿qué valor? Me va a dar un valor de 44.800 pesos. Pero al valor, ¿qué valor tiene el dólar al 31 de julio? El 31 de julio el dólar está ¿a cuánto? A 137,25. Si multiplico los 137,25 por los $400, me da un valor de 54.900 pesos. Es decir, que tengo un importe mayor. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia son los 10.400 pesos. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasó? Yo tenía un incremento en el activo cuando voy a hacer la registración contable. ¿Qué cuenta me refleja ese incremento, ese derecho? La cuenta de deudores en moneda extranjera por 10.400 pesos. Yo utilizo una cuenta que la denominamos diferencia de cotización moneda extranjera por 10.400 pesos, que es una cuenta de resultado positivo. Verifico que los débitos sean iguales a los créditos, ¿no es cierto? Que el asiento se encuentre balanceado y lo que tengo que hacer ahora es la correspondiente mayorización. Como le dije hace rato, estamos mayorizando únicamente las cuentas que intervienen en el rubro créditos por venta. En este caso tengo la cuenta de deudores en moneda extranjera, la tengo debitada por 10.400 pesos. Yo ya tenía el valor que me daban al inicio de deudores en moneda extranjera por 44.000 pesos. Lo que hago en este caso es debitarla por los 10.040 pesos. 10.040 pesos. Los 10.040 pesos. ¿Estamos? Ya hice la registración, ya hice la mayorización y ahora lo que tenemos que ver es el punto número 9. El punto número 9 nos dice, corresponde efectuar el devengamiento de los intereses positivos por la suma de 8.500
peso. Aquí ya me están dando cuál es el monto que yo tengo que devengar de todos los intereses que tenía durante el periodo que se devengaron durante el mes de julio. Como los devengamientos se hacen al momento de vencimiento de cada transacción o al momento de cierre. En este caso, el enunciado ya me dice que cuál es el monto total a devengar, es decir, que yo qué documento comercial va a reflejar esta transacción, van a ser los papeles de trabajo. ¿Estamos? Bien. Yo estoy haciendo el devengamiento, ¿sí? Cuando yo hago el devengamiento, ¿qué significa? Que cuando yo analizo la ecuación contable básica y analizo la variación patrimonial, ¿qué ocurre? En este caso tengo ¿qué pasa con el activo? Si estoy haciendo el devengamiento de los intereses, ¿qué efecto me genera? Me genera un incremento sobre el activo, porque tengo la cuenta intereses positivo a devengar, la voy a tener debitada, ¿no es cierto? Y como esto es una cuenta regularizadora del activo, el efecto que me genera es un incremento del activo. Pero al hacer el devengamiento, ¿qué es lo que ocurre? Yo tengo un resultado. Ese incremento del activo me generó un incremento en el patrimonio neto como consecuencia del resultado positivo que me generó el devengamiento. Y esos resultados los veo reflejados en dónde, dentro del patrimonio neto. Obviamente el pasivo permanece constante. Al permanecer constante, ¿qué variación patrimonial tengo? Tengo incremento de activo, el pasivo permanece constante y el patrimonio neto me generó un incremento. ¿Qué variación patrimonial tengo? Una variación patrimonial modificativa simple de resultado positivo. Como todo asiento de devengamiento, ¿cómo lo hacemos? Con débito a la cuenta intereses positivos a devengar por los 8.500 pesos, que esto surge de los papeles de trabajo, y con crédito a qué cuenta? Con crédito a una cuenta de resultado positivo que es intereses ganados. ¿Qué es lo que corresponde que hagamos nosotros ahora? Lo que corresponde hacer es ya hice la registración contable, los débitos son iguales a los créditos, el asiento se encuentra balanceado, lo que tengo que hacer ahora es la mayorización. Estamos mayorizando únicamente qué tipo de cuenta. Las cuentas que tienen que ver o que tienen relación con el rubro crédito por venta. En este caso, la cuenta intereses positivo a devengar. La cuenta intereses positivo a devengar, en este caso, tiene un débito de 8.500 pesos. ¿Estamos? Bien. Yo ya hice todas las registraciones contables, ya hice todas las mayorizaciones correspondientes, que es lo que nos pedían a nosotros, que determinemos en la alternativa 1 la composición cualitativa y cuantitativa del rubro créditos por venta. ¿A qué fecha? A fecha al 31 de julio del 2022. Yo partí de los saldos al 1 de julio y acá me ubico en la columna que tiene que ver, yo partí, a ver un segundo, yo partí de los saldos que teníamos al 31 de julio, al 1 de julio del 2022. Hice las registraciones contables, hice la mayorización y tengo que ver cuáles son los nuevos saldos o cuál es la composición cualitativa y cuantitativa según la alternativa número 1. ¿A qué fecha? Al 31 de julio del 2022. ¿Qué hago? Voy pasando los saldos de las cuentas del mayor. ¿Estamos? Voy a cada una de las cuentas del mayor. Tenemos la cuenta deudores por ventas. ¿Con qué saldo me queda? Con un saldo de 541.960 pesos al 31 de julio. La cuenta de deudores morosos, ¿con qué saldo me queda? 169.740. Y así voy trasladando todos los saldos, ¿no es cierto? Y cuando llego al final, me doy con qué? Con que la composición cualitativa y cuantitativa del rubro crédito por venta a esa fecha tiene un valor de ¿cuánto? Tiene un valor de 1.076.860 pesos. ¿Estamos?
Bien. Ahora veamos las otras alternativas, porque acá vimos la alternativa número 1, ¿sí? Vamos a ver ahora la alternativa número 2. Con respecto a la alternativa número 2, ¿qué nos pedía? En la alternativa número 2 nos decía que la previsión para deudores incobrables a la fecha de cierre asciende a 44.600 pesos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para esta alternativa? Yo acá le había dejado remarcado en amarillo a ustedes la registración contable de la operación número 5. En el caso de la alternativa 1 no teníamos previsión. Pero en el caso de esta alternativa 2 nos dice que la empresa sí tiene constituida una previsión para deudores incobrables a la fecha y es de 44.600 pesos. Si yo me fijo en el enunciado número 5, ¿qué me decía el enunciado? Que el día 19 de julio, el abogado de la empresa informa que un deudor moroso por 43.600 se declaró en quiebra, considerándose imposible su cobranza. ¿Sí? Si se declaró en quiebra, obviamente ese derecho de cobranza que yo tenía se fumó, o sea, no lo voy a poder cobrar, no lo voy a cobrar más. Pero yo para ello, según esta alternativa, la empresa tiene constituida una previsión para deudores incobrables. ¿Qué es lo que corresponde que haga? Lo que corresponde hacer en este caso es usar esa previsión. ¿Por qué valor es la constitución de esa previsión que yo tenía? Según la alternativa 2, es por 44.600 pesos. ¿Sí? ¿Y cuál es el total de deudores morosos que se transforman en incobrables? 43.600 pesos. Quiere decir que yo constituí una previsión en exceso. ¿Qué es lo que corresponde hacer en la registración contable? Lo que corresponde hacer es la registración contable y el uso de esa previsión. Es decir, que yo, en vez de mandar a pérdida, lo que hago es usar la previsión para deudores incobrables. Es decir, debito la cuenta previsión para deudores incobrables, ¿por qué valor? Por 43.600 pesos. Y acredito qué cuenta, y acredito la cuenta deudores morosos por los 43.600 pesos. Es decir, que si yo tenía constituida una previsión para deudores incobrables por 44.600 pesos, yo acá le creé la cuenta, ¿no es cierto? Entonces, al mayorizar la previsión para deudores incobrables, voy a tener un débito de 43.600 pesos. ¿Sí? Las cuentas de deudores morosos, yo ya la mayoricé por los 43.600 pesos. ¿Estamos? Entonces, en la alternativa 2, con esta registración contable, veamos cómo queda compuesto el saldo. Todos los saldos son iguales, únicamente que la cuenta previsión para deudores incobrables nos queda por un valor de ¿cuánto? Nos queda por un valor de 1.000 pesos. ¿Estamos? Los 1.000 pesos que lo tengo. Obviamente un saldo acreedor y al ser una cuenta regularizadora, la expongo con saldo restando del activo. Por eso la expongo restando en los 1.000 pesos. ¿Estamos? Y la nueva composición del saldo al 31 del 7 me da 1.075.860. ¿Sí? Perfecto. Y ahora veamos la tercera alternativa. En la tercera alternativa, ¿qué nos decía el enunciado? El enunciado nos decía en la alternativa 3 que la previsión para deudores incobrables a la fecha de cierre es de 41.860. Entonces parto de los 41.860 pesos, que es el saldo, 41.800 pesos, que es el saldo que nos dice la alternativa. Cuando yo voy a hacer la registración contable, veamos la variación patrimonial que no la analizamos. ¿Sí? En la variación patrimonial, en los componentes de la ecuación contable, ¿qué es lo que pasa con el activo? Yo en este caso tengo una previsión que la constituye en efecto o en exceso o en defecto. En este caso, yo la constituí por 41.800 pesos. ¿Y cuántos son los deudores incobrables que yo tengo? Los deudores incobrables son 43.000, es decir, que la constituí en defecto. Es decir, que yo tengo
una disminución del activo, ¿sí? El activo me disminuye y esa disminución, tengo la disminución en el activo, estamos porque el crédito moroso, ese derecho de cobranza que nosotros teníamos, desaparece porque tengo a su vez el uso de la previsión. Al usar la previsión y al debitarla, ¿qué efecto me genera sobre el activo? Me genera un incremento. No nos olvidemos que la previsión para deudores incobrables es una cuenta regularizadora del activo. Al estar debitada, me genera ¿qué? Me genera un incremento en el activo. Pero como el incremento en el activo es distinta a la disminución del activo, ¿eso qué me generó? Eso a mí me generó una pérdida. ¿Y esa pérdida dónde la reflejo? La reflejo en el patrimonio neto como una disminución en el patrimonio neto. ¿Dentro de qué? Dentro de los resultados. Yo tengo incrementos y disminuciones de activo y tengo una disminución en el pasivo. ¿Qué variación patrimonial me generó la alternativa T? Es una variación patrimonial modificativa mixta de resultado negativo. Si hacemos la registración contable, hacemos el uso de la previsión por qué valor la teníamos constituida según el enunciado era por los 41.000, por los 41.860 pesos. ¿Sí? Los deudores morosos, ¿por qué valor son? Por 43.600 pesos. Es decir, que tengo una diferencia, y esa diferencia, ¿qué representa para nosotros? Representa una pérdida. La pérdida se debita. ¿Sí? Verifico que los débitos sean iguales a los créditos, que el asiento se encuentre balanceado, obviamente esto es así, y ¿qué corresponde que haga ahora? Lo que corresponde hacer ahora es la mayorización. ¿Cómo hago? Me fijo en el libro diario, tengo la cuenta previsión para deudores incobrables por un valor de 41.800 pesos, la debitada, la debito y me da el saldo cero. Y la cuenta deudores morosos, obviamente ya la teníamos acreditada por los 43.600 pesos. Obviamente la cuenta de deudores incobrable la tendría que debitar por los 1.800 pesos, la mayorizarla, pero como solamente estamos mayorizando las cuentas que tienen incidencia en el rubro créditos por venta, en este caso no la tenemos en cuenta. Y así, partiendo, al igual que en el caso anterior, en la alternativa 1 y en la alternativa 2, lo que hago es me fijo cómo queda la composición cualitativa y cuantitativa del rubro créditos por venta al 31 de julio. Y en este caso, ¿qué ocurre? Y en este caso, la composición cualitativa y cuantitativa al 31 de julio, teniendo en cuenta la alternativa 3, es exactamente igual que la alternativa 1. ¿Por qué? Porque yo tenía constituido una previsión, pero esa previsión era en defecto, o sea, no me alcanzó porque los deudores incobrables fueron mayores, usé la previsión y obviamente no quedó con saldo cero. ¿Sí? Y de esta forma damos por concluido este punto. ¿Estamos? Bien. Ahora vamos a ver el punto o el caso B. El caso B no habla de previsión para deudores incobrables, distintos métodos de cálculo. Bien, ¿qué nos pide el enunciado? Al 31 de julio del 2022, fecha de cierre de los estados contables, la empresa debe calcular la previsión para deudores incobrables para el ejercicio que se inicia. Para ello cuenta con los siguientes datos y nos da los siguientes datos: ventas totales, ventas a crédito, saldo de deudores, saldos incobrables, los saldos al 7 del 2020, al 7 del 2021 y al 7 del 2022. ¿Y qué es lo que nos piden? Calcular la previsión por los siguientes métodos. ¿Por qué método? Uno, ventas totales, ventas a crédito y saldo deudores al cierre. Acá lo que tenemos que hacer en este caso es aplicar la fórmula para para el cálculo de la estimación de la previsión, y posteriormente tenemos que hacer la registración contable. ¿Cómo es? Lo primero que tenemos que hacer es sacar los promedios de incobrables, los promedios de ventas totales, los promedios de ventas a crédito y los promedios de datos de saldos al cierre. ¿De dónde obtengo estos valores? Obviamente, acá nosotros tenemos en el enunciado
que nos dieron, ¿sí? Tenemos todos los datos. ¿Estamos? Entonces, los promedios de incobrables reales, ¿cuáles eran los incobrables que teníamos? Yo tenía incobrables reales, ¿por qué valor? Por 29.800, por 37.500 más 58.200. Lo sumo y lo divido a 3 y obtengo un coeficiente. Hago exactamente lo mismo con el promedio de ventas totales, hago exactamente lo mismo con el promedio de ventas a crédito. Obviamente, siempre todos estos valores, ¿de dónde lo obtengo? Lo obtengo de los datos que me están dando el enunciado. Y el promedio de saldos al cierre, a ver, los saldos al cierre, teníamos 356.498.624.000. Lo divido en 3 y yo voy obteniendo los saldos. Y así hago lo mismo con cada uno de los saldos y obtengo el promedio. Y luego, ¿qué tengo que hacer? Aplicar la fórmula por los distintos métodos. Por el método de venta totales. ¿Cuál era la fórmula? Tengo que sacar el promedio de incobrables sobre el promedio de ventas totales. ¿Cuánto es el promedio de incobrables? El promedio de incobrables, a ver, acá que me faltó, promedio de incobrables, 41.000, acá está. El promedio de incobrables reales son los, acá lo tengo, son los 41.833 dividido el promedio de ventas totales. El promedio de ventas totales, 1.065.000. Hago ese cociente y obtengo ¿qué? Y obtengo un coeficiente. A ese coeficiente lo multiplico, ¿por qué? Por las ventas totales, ¿no es cierto? Que yo tenía, ¿a qué fecha? Por las ventas totales que tenía al 7 del 2022. Y obtengo así el importe de los deudores, de la estimación que tenemos para la previsión de los deudores incobrables para ese periodo. De la misma forma hago con con los otros dos métodos. El método de ventas a crédito. ¿Qué es lo que hago? Obviamente utilizo la fórmula. Tengo el promedio de incobrables sobre el promedio de ventas totales. El promedio de incobrables es de 1.000.000. El promedio de incobrables es de 41.833. El promedio de ventas a crédito es de 492.833. Obtengo un coeficiente. A ese coeficiente lo multiplico. ¿Por qué? Lo multiplico por el total de las ventas a crédito que tenía a la fecha de cierre. ¿De dónde obtengo ese dato? Ese dato lo obtengo del enunciado. Los 624.000 por el promedio, por el coeficiente que me dio ese promedio, y obtengo el monto de la estimación en concepto de previsión para deudores incobrables por ese método. Y de la misma forma hago para el tercer método, el método de saldos deudores al cierre, como es el promedio de incobrable sobre el promedio de saldos deudores al cierre. Ya tengo los promedios, hago el cociente y obtengo un coeficiente. A ese coeficiente lo multiplico ¿qué? Por el saldo de los deudores al cierre. Ese saldo de los deudores al cierre, ¿de dónde lo obtengo? Lo obtengo de el enunciado del cuadro que me dan del saldo al mes de julio del 2022. Son los 183.000 pesos. Hago esa multiplicación y ¿qué es lo que obtengo? Obtengo el valor de cálculo de la estimación en concepto de previsión para deudores incobrables. Yo ya hice la estimación por los tres métodos y ¿qué es lo que corresponde que hagamos ahora? Lo que corresponde hacer es la registración contable. ¿Con qué documento hago la registración contable? Obviamente hago con los papeles de trabajo. ¿Estamos? Hago con los papeles de trabajo. ¿Cuáles son los papeles de trabajo? Todos estos cálculos que hicimos nosotros. ¿Y cómo se hace el asiento de constitución de una previsión? Con débito a una cuenta de resultado negativo, que es ¿cuál? Deudores incobrables. ¿Y con crédito a qué cuenta? Con crédito a la cuenta previsión para deudores incobrables.
hago exactamente lo mismo para cada uno de los métodos. ¿Estamos? Obviamente, yo siempre tengo que utilizar un solo método, no puedo hacer tres estimaciones o tres cálculos distintos. Acá estamos haciéndolo como parte práctica para que aprendan a determinar o a calcular en forma cuantitativa mediante un método, mediante uno de los métodos, una estimación de cuáles serían la previsión para los deudores incobrables para ser utilizada en el próximo ejercicio. Analicemos la variación patrimonial. Deudores incobrables, ¿qué tipo de cuenta es? Una cuenta de resultado negativo. Me representa un egreso o una pérdida. Esa pérdida, ¿dónde la tengo? La tengo representada como una disminución de qué? Una disminución del patrimonio neto. ¿Estamos? Y previsión para deudores incobrables, yo le dije a ustedes qué tipo de cuenta es. Es una cuenta regularizadora del activo, que nace con saldo acreedor, pero regulariza el activo. Es decir, en este caso me genera una disminución en dónde? Una disminución en el activo. Es decir, que tengo una disminución en el activo, el pasivo permanece constante y tengo, como consecuencia de disminución en el activo, me disminuye el patrimonio neto. ¿Qué variación patrimonial me genera? Una variación patrimonial modificativa simple del resultado negativo. Y lo mismo es para los otros dos casos. Lo único que cambia es el importe por el cual yo estoy constituyendo esa previsión, que ese importe va a variar de acuerdo al método que yo seguí para la constitución de esta previsión. ¿Estamos? Bien. Ahora vamos a ver el caso C. El caso C que tiene que ver con, veamos, tratamiento del rubro otros créditos. ¿Sí? ¿Qué me dice el enunciado? Que al 30 del 6 del 22, el rubro otros créditos se encuentra constituido de la siguiente manera. Así como vimos la composición del rubro crédito por venta en el caso A, ahora estamos viendo la constitución del rubro créditos por venta en el caso B. ¿Estamos? A ver. A nosotros nos da cuál es la composición que tiene el rubro créditos por venta, ¿no es cierto? A ver, acá se la dejo marcada, según el enunciado. ¿A qué fecha? Al 30 del 6 del 22, el rubro créditos se encuentra constituido de la siguiente manera. Y me da la composición del rubro crédito, del rubro otros créditos, perdón, del rubro otros créditos. ¿Sí? Tenemos préstamo al personal por 67.800, anticipo honorario director y síndico por 330, accionistas 952.000 y así cada una de las cuentas. Nos da una serie de operaciones y ¿qué nos piden? Lo que nos piden es registrar contablemente en el libro diario las operaciones antes señaladas, determinando las variaciones patrimoniales, mostrando la incidencia en cada elemento de la ecuación contable básica. Y B, determinar la composición cualitativa y cuantitativa del rubro otros créditos al 31 del 7 del año 2022. ¿Estamos? Bien. Al igual que en el caso anterior, ¿yo qué es lo que tengo? Tengo los saldos al inicio, esos saldos los cargué en cada una de sus cuentas del mayor, tal cual me lo dieron en el enunciado, y ahora vamos a ir haciendo la registración contable y vamos a ir viendo, vamos a hacer la mayorización y vamos a ver cómo queda constituida, ¿no es cierto?, cualitativa y cuantitativamente los saldos de cada una de esas cuentas del rubro otros créditos ¿a qué fecha? Al 31 de julio del 2022. En el punto número 1, ¿qué me dice el enunciado? El enunciado me dice que el día 5 del 7 del 2022, los accionistas integran el 65% de su saldo en efectivo. Si están integrando el 65% de su saldo en efectivo, ¿qué quiere decir? Que nos están pagando. Si no están pagando, significa que está ingresando dinero a la empresa. Si ingresa dinero, ¿cuál es el documento comercial que refleja este ingreso de dinero? El documento comercial es un recibo. ¿Estamos? Bien. Analicemos la
variación patrimonial. Si a mí me están pagando, ¿qué significa? Que me está incrementando, está ingresando un recurso. Ese recurso es un recurso dinerario, ingresa por la cuenta caja, me representa que un incremento en mi activo. Pero a su vez, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué me pagaron? Porque tenían unas deudas. ¿Quiénes? Los accionistas con la empresa. Al estar cancelando esa deuda, disminuye el derecho de cobro que yo tengo sobre ellos. Es decir, que tengo un incremento y una disminución del activo. El pasivo permanece constante y el patrimonio neto permanece constante. ¿Qué variación patrimonial me generó? Me generó una variación permutativa del activo. Si hago la registración contable, ingresa dinero en efectivo. ¿Cuál es la cuenta por la cual ingresa el dinero en efectivo? Ingresa por la cuenta caja. ¿Y con crédito a qué cuenta? Con crédito a la cuenta accionista. ¿Por qué? Porque los accionistas me están pagando. Ya hice la registración contable, ya hice la variación patrimonial que corresponde que haga que vayamos haciendo la mayorización. Únicamente, al igual que en el caso A, aquí vamos a ir mayorizando las cuentas que forman parte del rubro otros créditos. ¿Estamos? Perfecto. Es decir, que aquí tengo accionista, yo debe partir de un saldo de 952.000 y ahora tengo un crédito por qué valor. Tengo un crédito por 618.800 pesos. ¿Estamos? Bien, vamos al punto número 2. Yo acá al costado, como pueden ver, ya tengo la composición del saldo que es para surgir de dónde? De todos los saldos del mayor después que haya hecho la registración contable y la mayorización correspondiente. ¿Estamos? Bien. El punto número 2 nos dice que el 11 del 7 los directores y síndicos de la empresa retiraron 30.000 pesos a cuenta de honorarios del presente ejercicio. Si los honorarios, directores y síndicos, si los directores y los síndicos retiraron dinero, ¿yo qué es lo que le hice firmar? ¿Cuál es el documento que tengo? El documento que tengo es un recibo. ¿Estamos? ¿Cuántos retiraron? Retiraron 30.000 pesos. ¿Sí? Veamos la ecuación, la variación patrimonial. Si están retirando dinero, ¿qué significa? Que por un lado me disminuye el activo como consecuencia de que, estamos, estamos sacando, estamos pagando con dinero en efectivo. Pero a su vez, si estamos pagando en concepto de que de un anticipo, que quiere decir que yo también tengo un derecho de cobro, porque están cobrando en forma anticipada. Es decir, que tengo un incremento y una disminución de activo, el pasivo permanece constante y el patrimonio neto permanece constante. ¿Qué variación tengo? Una variación patrimonial permutativa del activo. Hagamos la registración contable. La registración contable, ¿cómo hacemos? Tengo un derecho, tengo un incremento de activo, dijimos, como consecuencia de qué? De los anticipos a los honorarios directores y síndicos que le hemos pagado en forma anticipada. Si yo le pagué en forma anticipada, ellos me están debiendo. Todo lo que a mí me deben, que es un derecho, es un activo. ¿Y con qué le pagué? Con dinero en efectivo, es decir, que me disminuye el saldo de la cuenta caja. ¿Estamos? Ya hice la registración contable, verifico que el asiento esté balanceado y que es lo que tengo que hacer posteriormente, la mayorización. Yo acá tengo anticipo, honorario, directores y síndicos, ¿por qué valor? Por 30.000 pesos. Tengo 30.000 pesos. Mayorizo, debito, ¿sí? Y tengo el nuevo saldo hasta este momento. Vamos a ver si en el caso 3, el 12 del 7 del 2022 se cobran 32.400 pesos en concepto de préstamos diversos efectuados al personal de la empresa. Estoy efectuando una cobranza. ¿Cuál es el documento comercial que respalda la cobranza? El documento comercial es un recibo. ¿Estamos? Tengo un recibo. Bien, bien. Tengo el recibo. ¿Por qué valor? Por 32.400. Al igual que en el caso anterior, ¿qué variación me modifica? Estoy haciendo una cobranza. Únicamente tengo, entra el recurso y disminuye que disminuye un derecho de cobro que yo tenía, es decir, que tengo un incremento y una disminución del activo. ¿Estamos? Si yo contabilizo que como me están pagando, ¿qué ingresa? Ingresa dinero en efectivo, que ingresa por la cuenta caja. ¿Y por qué concepto ingreso? Porque tuve un préstamo al personal, es decir, que me disminuye el derecho de cobro que yo tenía. ¿Estamos? Bien, ya hice la registración contable, la variación patrimonial, ¿qué tengo que hacer ahora? La correspondiente mayorización. Tengo préstamos al personal,
Busco la cuenta préstamo al personal, que la teníamos acá, y tengo un crédito de qué valor? De 32.400 pesos. ¿Estamos? Bien. Vamos a ver el caso número 4. Se abona mediante transferencia bancaria el BEP. ¿Qué es el BEP? El BEP es un volante electrónico de pago. Desde la cuenta corriente bancaria del macro, el séptimo anticipo de impuesto a las ganancias por 36.200 pesos. Es decir, que estamos pagando nosotros en concepto de qué. Estoy haciendo un pago. ¿Por qué? ¿Por qué concepto? Por anticipo de impuesto a las ganancias. Si tengo que analizar la variación patrimonial, es exactamente lo mismo que en la anterior. ¿Qué es lo que ocurre? Yo estoy haciendo un pago, es decir, que me disminuye el activo, porque estoy cancelando. En este caso, cancelo con una transferencia bancaria. Me disminuye en caja y banco. Pero a su vez, ¿qué pasa? Tengo un derecho de cobro. ¿Por qué? Porque estoy pagando en forma anticipada. Si yo pago en forma anticipada, ¿qué significa? Yo tengo el derecho de cobrar. Estamos en este caso, representa este anticipo, si bien ya lo vieron ustedes en teoría, me representa aunque un derecho de compensación que tenemos. ¿Estamos? Es decir, que tengo un incremento y una disminución de activos. ¿Cómo hago la registración contable? Con el BEP correspondiente, que es el comprobante de pago, y obviamente tengo el extracto bancario donde verifico que la transferencia efectivamente se haya realizado. Con débito a la cuenta anticipo impuesto a la ganancia y con crédito a la cuenta banco macro cuenta corriente. ¿Por qué valor? Por el valor que he pagado del anticipo. ¿De dónde obtengo esto? Del recibo que tengo, obviamente, y del comprobante de pago correspondiente. ¿Por qué valor es? Por 36.200 pesos. ¿Qué hago? Tengo que hacer, obviamente, la mayorización correspondiente. Voy a la cuenta, anticipo impuesto a las ganancias y tengo un nuevo pago. ¿Por qué valor? Por un valor de 36.200 pesos. ¿Estamos? Vamos a ver el caso 5. El 27 del 7 del 22, el señor Pedro Torres, responsable inscripto en IVA, a quien se le vendió una camioneta propiedad de la empresa, paga la penúltima cuota de 49.000 pesos, correspondiente a su deuda con garantía prendaria, con un cheque cargo banco macro. El valor pagado en exceso obedece a intereses por pago fuera de término. ¿Sí? Es decir, que esta persona nos pagó, ¿no es cierto? Nos pagó una de las cuotas que tenía por la venta que teníamos de la camioneta. La cuota de la camioneta, si bien acá en el enunciado no está claro, pero si nosotros vemos la resolución, la cuota de la camioneta es por qué valor. Por un valor de 49.000 pesos lo que terminamos pagando. Los deudores varios con garantía hipotecaria, si yo me fijo, deudores varios con garantía hipotecaria, ¿no es cierto? Teníamos 86.000 pesos, lo divido en dos, me da 43.000 pesos cada cuota. Si él me está pagando 49.000, significa que la diferencia corresponde a intereses. La diferencia entre los 43.000 y los 49.000, ¿qué son? Son los intereses y el IVA correspondiente. ¿Estamos? ¿Qué documento comercial respalda esta transacción? Esta transacción está respaldada por una nota de débito A. ¿Estamos? Bien, yo estoy efectuando una cobranza. ¿Cuánto cobro? En total cobro 49.000 pesos. Pero ¿qué pasa? 43.000 corresponde a la cuota. ¿Y el resto a qué corresponde? Corresponde a los intereses y al IVA correspondiente. ¿Sí? La diferencia entre los 43 y los 49 son los 6.000 pesos. Y hago la discriminación correspondiente, lo divido en 1.21 y obtengo el precio neto grabado. Le calculo el IVA a los 1.040 y que es el 21% de 4.958 y obtengo el IVA correspondiente. ¿Estamos? Veamos qué variación patrimonial tengo acá. Yo estoy acá efectuando ¿qué? Una cobranza. Si estoy efectuando una cobranza, ¿qué significa? Que el activo ingresan recursos, tengo un incremento de activo. Pero a su vez estoy efectuando una cobranza, ¿por qué? Porque tenía un derecho de cobro en concepto de ¿qué? En concepto de un derecho que tenía por una venta de una camioneta que yo hice. Es decir, si me están pagando, ¿qué pasó con el activo? El activo disminuye, pero a su vez, ¿qué estoy cobrando yo? Estoy cobrándole los intereses. ¿Y los intereses qué representan para mí? Representan una
ganancia, es un resultado positivo. Ese resultado positivo, ¿dónde me impacta? Me impacta obviamente como un incremento en el patrimonio neto. Pero a su vez, ¿qué tengo yo? Al pagar los intereses, esos intereses, al cobrar los intereses, perdón, esos intereses me generan ¿qué? Me generan un IVA. ¿Qué tipo de IVA? Es un IVA débito fiscal. Es decir, que tengo un incremento en dónde? Un incremento en el pasivo porque tengo una carga fiscal que abonar. ¿Estamos? Es decir, que tengo aumento y disminuciones de activos, tengo el pasivo que incrementa y el patrimonio neto que incrementa. ¿Qué variación me generó esto? Una variación modificativa mixta de resultado positivo. Si me fijo, ahora ya tengo el documento comercial, tengo el recibo, tengo el cheque, tengo la nota de débito, hago la registración contable. Ingresa, ¿cuánto me pagan? Me pagan 49.000. ¿Cuál es el monto de la deuda de la cuota que me están pagando? La cuota tenía un valor de 43.000 pesos. Y la diferencia corresponde a los intereses y al IVA que lo tengo calculado en la nota de débito correspondiente. Ya hice la variación, ya hice la registración contable. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer la mayorización de las cuentas del rubro otros créditos. ¿Qué cuenta tengo acá? Deudores varios con garantía hipotecaria. ¿Cuánto me están pagando? 43.000 pesos. Deudores varios perdón, con garantía prendaria, porque es un rodado, son 43.000 pesos. ¿Estamos? Bien. Vamos a ver el punto 6. Se devengaron los seguros por 8.500 y los alquileres por 50.000 pesos correspondiente al mes al mes de julio. Es en curso. ¿Sí? Bien. Con respecto a esto, ¿qué tenemos que hacer? El asiento de devengamiento. Yo lo que hago en este caso, tengo los papeles de trabajo donde me dicen que corresponden hacer los devengamientos. Si tengo que hacer los devengamientos, ¿cómo hago el asiento de devengamiento? Con débito a la cuenta de la cuenta de resultados negativas, seguros perdidos y alquileres perdidos, y con crédito a qué cuenta? A las cuentas de seguro pagado por adelantado y alquileres pagados por adelantado. ¿Por qué? Porque estoy haciendo el devengamiento correspondiente. ¿Sí? Ya transcurrió el mes, ya se me generó la pérdida, por eso yo lo había pagado en forma anticipada, ¿no es cierto? Entonces, como yo los pagué en forma anticipada, a mí me lo estaban debiendo. Ya transcurrió el tiempo, entonces, ¿qué hago? Contabilizo la pérdida correspondiente. Si me fijo cómo impacta esto en la ecuación contable, ¿yo qué tengo? Seguros perdidos y alquileres perdidos son cuentas de resultado negativo. Me representan o me generan ¿qué? Me generan un resultado negativo o una pérdida. Pero a su vez, ¿qué pasa? Como yo lo había pagado por adelantado, a mí me lo estaban debiendo. Pero como ya transcurrió el hecho, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Me disminuye el activo. Es decir, que la disminución del activo la veo reflejada en el patrimonio neto como consecuencia de que pasó el tiempo y se generó y se produjo el devengamiento tanto de los alquileres como de los seguros. ¿Por qué? Porque yo ya los consumí. Los había pagado en forma anticipada y ya los consumí. ¿Estamos? ¿Qué variación patrimonial me generó? Me generó una variación patrimonial modificativa simple de resultado negativo. Ya hice la registración, la variación. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer la mayorización correspondiente. Entonces voy, seguro pagado por adelantado, tengo 8.500 pesos. Lo acredito por los 8.500 pesos. Y luego que tengo alquileres pagados por adelantado, que tengo un valor de 50.000 pesos. 50.000 pesos. Todavía me queda un saldo de cuánto? De 100.000 pesos. ¿Estamos? Bien. Y por último, me dice que se procede a la determinación de la posición correspondiente al mes de julio. De la misma resulta la existencia de IVA, débito fiscal por 187.300 y de IVA, crédito fiscal por 262.540 pesos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer el asiento de qué? De la determinación de la posición mensual de IVA. ¿Cómo hacemos el asiento de la determinación de posición de IVA? Debitamos la cuenta DGI IVA, débito fiscal, y con crédito a la cuenta DGI IVA, crédito fiscal. A mí en este caso
obviamente ya me están dando los saldos. Si no tendríamos los saldos, tendríamos que ir a los mayores correspondientes de cada una de esas cuentas, ¿no es cierto? Y tendríamos que, ¿qué? Tendríamos que cancelarlos. ¿Sí? Bien. Debito el débito fiscal, que son 187.000, a crédito el crédito fiscal 262.000, y por diferencia, ¿qué es lo que me da? Como el crédito fiscal es mayor que el débito fiscal, obtengo un IVA saldo a favor. ¿Cuál es la declaración? ¿Con qué documento hizo este? Obviamente tengo libro IVA compra, tengo libro IVA venta y también hago la declaración jurada del IVA. ¿Sí? Si tengo que analizar qué variación patrimonial me generó esta registración contable o me genera esta operación, yo tengo una disminución del activo por el crédito fiscal. Tengo, ¿qué más se me ocurrió? Me generó una disminución del pasivo como consecuencia de qué? De el débito fiscal. Pero como el crédito fiscal es mayor al débito fiscal, yo tengo un incremento en el activo. ¿En qué cuenta? En DGI IVA, saldo a favor. ¿Por qué valor? Por los 75.000 pesos. ¿Qué variación patrimonial tengo? Tengo una variación patrimonial permutativa intersectorial. Ya hice la registración contable y la variación, que tengo que hacer ahora la mayorización correspondiente. Y cuando haga la mayorización correspondiente, tanto la cuenta DGI IVA débito fiscal y DGI IVA crédito fiscal quedan saldadas y tengo DGI IVA saldo a favor. ¿Por qué valor? Por un valor de 75.160. Si yo me fijo, ya tenía un saldo de 12.500. ¿Qué hago? Mayorizo este saldo de 75.160 y obtengo el nuevo saldo. ¿Estamos? Ya hice todas las registraciones contables, ya hice las mayorizaciones y ¿qué es lo que me pedían? Que determine la composición cualitativa y cuantitativa al 30 de julio. ¿Estamos? Bien. Bueno, ¿qué es lo que tengo que ir haciendo? Tengo que ir todos los saldos de las cuentas, los voy trasladando, ¿no es cierto?, a un cuadro resumen donde tengo préstamos al personal, 35.400 pesos. Honorario, directores y síndico, 360.000 el saldo. Y así con cada una de las cuentas y llego a una composición cualitativa de cada una de las cuentas y cuantitativa del rubro por 1.212.660 pesos. ¿Sí? Y después le dan un caso de, que los tienen que hacer ustedes, ¿no es cierto?, que es la clasificación y el análisis de cada una de las cuentas en el detalle que le dan en el enunciado. Y con esto, chicos, terminamos el trabajo práctico número 5. ¿Sí? Será hasta la próxima clase.